Buenos días, queridos niños, ¿cómo están? Esperando que todos se encuentren bien por casa. El día de hoy vamos a seguir estudiando, ¿sí? Nuestra historia. Ya hemos estudiado de lo que es bueno, empezamos con las culturas, luego los incas, luego vimos el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, luego también vimos la conquista, ¿no? Y ahora vamos a estudiar el Virreinato del Perú. Sí, soy la Miss Andrea del curso de Personal Social. Espero que les guste el video y aprendan un poco más sobre nuestra historia. Muy bien, chicos, continuamos. No se olviden que queda poco para acabar las clases. Así que a ponerle mucha fuerza y aprender un poco más de nuestro Perú. Muy bien, continuamos. El Virreinato del Perú. A ver, les cuento un poquito. Tras la muerte de Atahualpa, ¿se acuerdan que vinieron los españoles, comenzaron a conquistar todo, ¿sí? Y comenzaron ellos a gobernar el Tahuantinsuyo con la ayuda de qué? De la nobleza inca, ¿sí? Porque, bueno, ya cuando Atahualpa murió, fue asesinado, quedó la nobleza. Entonces, los españoles comenzaron a hacer muchos cambios en nuestro país. Los indígenas, que vienen a ser nuestros hermanos, ¿sí? Eran obligados a practicar la religión católica. Acuérdense que ellos adoraban a lo que era el Inti, que era el sol, a la tierra, pero los españoles ya venían con la religión católica y ellos obligaron a ellos a creer, ¿sí? En su religión católica. Además, tuvieron que trabajar también para los españoles, por lo que muchos que tuvieron que abandonar sus tierras, ¿sí? Para poder administrar mejor los territorios conquistados. Se organizaron por virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey. Los virreinatos más importantes fueron el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Este tuvo una duración de más de 300 años. El virreinato contribuyó a que convivieran los españoles con nuestros hermanos los incas y los afroamericanos. ¿Quiénes son los afroamericanos? Eran los negritos. Ellos fueron que trajeron a los negritos porque los negritos en esa época eran sus esclavos. Entonces ellos vinieron, ¿sí? Con sus esclavos los negritos. La convivencia entre los negritos españoles y nuestros hermanos los incas no era fácil, era difícil porque los incas tenían una costumbre, los españoles también y los negritos también, ¿no? Por más que eran esclavizados. Con el paso del tiempo hubo una influencia de costumbres entre unos y otros. ¿Qué quiere decir? Que se mezclaron las costumbres tanto de los españoles, de los incas y de los negritos. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Esta conquista, ¿sí? Se convirtió en virreinato, que quiere decir que ellos reinaban, ¿sí? Por virreyes. ¿Y qué pasa? Que esto influyó grandes cambios en nuestro país, ¿sí? Cuando veas este lapicito quiere decir que tienes que copiar. ¿Qué pasó? El Inca fue reemplazado por el rey. Aparte, ¿se acuerdan que mataron a Atahualpa? Ya no había Inca. Entonces, era reemplazado por el rey que estaba en España. Sí, él vivía en España, no había venido acá a Perú todavía. Pero, ¿qué pasa? Que el rey de España mandó a un virrey para que gobernara, sí, el territorio peruano. El territorio inca antes era dividido por cuatro suyos, ¿te acuerdas? Collasuyo, Intisuyo, ¿sí? Pero, este, ¿qué pasó? Ya no hubo Tahuantinsuyo y ¿qué hicieron? Formaron parte del virreinato del Perú. Lo dividieron por territorios españoles en América. Los ídolos incas fueron quemados. Sus ídolos le decían antes a su antigua religión, ¿se acuerdan? Ellos adoraban a lo que era la luna, el sol, la tierra, tenían sus ídolos. Entonces vinieron los españoles y los quemaron y
le inculcaron lo que era la religión católica, adorar a Dios. Los indígenas que antes vivían en dispersos territorios, ellos tenían sus territorios, ya tenían sus poblados. ¿Qué hicieron los españoles? Los agruparon, sí, y los colocaron en ciertos lugares. Agruparon, sí, de lado en lado y los colocaron en ciertos lugares. En el aspecto político, sobrevivieron los curacas, quienes se convirtieron en trabajadores del Estado. El Estado estaba conformado por los españoles y los curacas trabajaban para ellos. Muchos indígenas tuvieron hijos de españoles, que quiere decir que algunos españoles sí tuvieron hijos con algunos de las mujeres incas, ¿sí? Y ellos se convirtieron, los niños se convirtieron, se les llamó mestizos, porque son sangre incaica peruana con españoles. Muy bien. Entonces vemos acá la organización política del virreinato. El primer virrey en el Perú fue Blasco Núñez de Vela. Fue el primer virrey que mandó el rey de España para que viniera a gobernar. Este primer virrey creó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es la que conocemos, ¿sí? Pero, ¿cuál era la finalidad de crear esta universidad? Como si se dan cuenta, en la época inca, ¿se acuerdan? Que ellos, por ejemplo, crearon recién la educación, ¿no? La educación, ellos se encargaban los amautas, que eran los maestros, ¿sí? Y le enseñaban a los hijos de la nobleza. Pero cuando ya viene el virrey Blasco Núñez de Vela, él creó la primera universidad. ¿Por qué hizo ese fin? Para que los españoles vinieran a estudiar en esta universidad. Miss, pero ¿por qué no crearon un primer colegio en vez de crear una universidad? Primero es el colegio y luego la universidad. Sí es cierto, pero ¿qué pasó? Como los españoles, ellos ya tenían una educación y era un país más avanzado, ellos lo que hicieron fue crear primero la universidad para que los hijos de los españoles, de la nobleza, vinieran a estudiar a esta universidad. Los incas también estudiaban en esta universidad, pero ellos solamente escuchaban las clases. Ellos no tenían derecho a escribir, aprender a escribir y aprender a leer. Solamente escuchaban las clases, ¿no? Entonces eso era la época donde los españoles vinieron a gobernar y los españoles estudiaban en esta universidad para completar y terminar sus estudios, ¿no? Era una época muy difícil. Entonces vemos acá su organización política. Aquí vemos que la nobleza pertenece al virrey, luego tenemos la clase media que vienen a ser el sacerdote, sí, los soldados que estaban con ellos. Luego tenemos el pueblo. El pueblo era, como les digo, entre españoles e incas que, bueno, tenían sus hijos que se le llamaban los mestizos. También tenemos aquí a los indios, que eran los encargados de trabajar en la agricultura, en la minería, ¿no? Y todo lo que ellos encontraban o producían se lo entregaban a los españoles para que ellos los llevaran a España, ¿sí? Y esos recursos sean trabajados y consumidos por el país, España. Y por último tenemos a los negritos. Los españoles trajeron a los negritos. ¿Por qué? Porque ellos eran sus esclavos en esa época. Entonces, cuando vienen ya los negritos, ellos eran acá los esclavos, la clase más baja, ¿no? Entonces ellos, más que todo, eran parte, ¿no? Parte de la esclavitud española. Pero llegó un momento donde ellos se rebelaron y también, ¿no? Bueno, formaron parejas con lo que vienen a ser las personas indígenas, ¿no? Con ellos se juntaron y también formaron una familia, ¿no? Por eso acá en nuestro Perú tenemos varias razas, ¿no? Entonces se hicieron ya, como se dice, entre españoles, indígenas y negritos, se juntaron y crearon varias razas. Por eso somos el país de multirazas.
Muy bien, eso viene a ser la organización política. Las actividades económicas, por ejemplo, tenemos la mita. Era el trabajo obligatorio que debían cumplir los indígenas. Sus diversas actividades era especialmente la minería. Si vemos acá una imagen, ¿qué es lo que ellos hacían? ¿Sí? Los indígenas, por ejemplo, encontraban oro, ¿sí? Ellos tenían una minería, ¿no ves que se acuerdan que ellos hacían sus joyas de oro? Ellos tenían bastante oro en esa época y aún no tenemos, ¿no? Pero ¿qué hicieron los españoles? Ellos comenzaron a que todos encontraran todo el oro posible y le trajeran, ¿sí?, al virrey para que se lo llevaran a España, ¿sí? Era una forma de maltratar, ¿no? En esa época a nuestros hermanos para que se robaran todo el oro y la plata que se encontraba en esa época, ¿no? Luego tenemos los obrajes. Eran talleres especializados para producir mejores tejidos y textiles. Acuérdense que desde las culturas tenemos lindas y trabajadas telas, ¿no? Mantos, telas que nuestros antepasados producían y hacían. Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos los españoles, prácticamente a los españoles les gustaba todo lo que nosotros hacíamos. ¿Por qué? Porque éramos un país rico, rico en minería, en oro, plata, en alimento, en en comida. Entonces, ¿qué pasa? Que los españoles no tenían eso en su país. Vinieron y se robaron todo, se quisieron llevar todo. Entonces ellos hacían que todo el pueblo, ¿sí?, incluido, trajeron a sus esclavos, que eran los negritos, trabajaran para robarse y llevar todo a España. En la agricultura dejó de ser la principal. Como les digo, aquí fue lo principal la minería. La agricultura ya no fue parte, ¿sí?, de la actividad principal. Ellos más que todo se encargaban de querer sacar todo el oro y la plata. En la agricultura se formó parte también, ¿sí?, de una actividad para el consumo de ellos mismos y a la vez también los llevaban para España, por decir, alimentos que ellos no tenían, como por ejemplo el maíz morado, el chocolate, el cacao. Ellos no tenían esos alimentos como el café y comenzaron a llevar todo para allá. Listo. Luego tenemos su sociedad colonial, como les digo. En la cabeza estaba, sí, la República de los Españoles, que vienen a ser los peninsulares, que son los españoles que vinieron de América. Luego tenemos a los criollos, que vienen a ser hijos de españoles nacidos en América, no en España. Criollos se les llama a los hijos que nacieron, sí, aquí en América. ¿Ya? Bueno, se les llama criollos porque se les dice nacidos en América porque vienen de los críos, ¿no? Críos vienen a ser como una cría de animal, así se le llama, ¿sí? Pero en este caso, sí, cambiamos y dicen crío. Crío, yo, nacido en América, ¿sí? Que son los críos, los hijos de los españoles. Luego tenemos la República de los Indios, que vienen a ser los indios nobles, que descienden de los incas o curacas. Los curacas, como les digo en un principio, ya trabajaban para el gobierno español, ¿no? Ellos trabajaban para el Estado. Los indios del común son los que vivían en las reducciones. Ellos, ¿qué cosa viene a hacer en las reducciones? Que vienen a ser que era uno de los principales objetivos de los gobernantes españoles, que fue agrupar a los indios, obligándolos a vivir en pueblos. ¿Esto qué quiere decir? Estas reducciones permitió controlar mejor la población nativa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que aquí obligaban a los indios, una vez que trabajaban, aquí también se formuló el primer impuesto, ¿no? Esos tributos a pagar. Es decir, los incas trabajaban, ¿sí?, en esa época, y lo que ganaban tenían que pagar su tributo,
¿sí? Al Estado, a los españoles. Imagínense, desde esta época y los españoles vinieron trayendo ya para pagar el impuesto, el tributo. Luego vienen las castas, que vienen a ser los mestizos, mulatos y zambos. Los mestizos, como les expliqué, son los hijos de los españoles con una indígena o viceversa. Los mulatos vienen a ser los hijos de un español con la gente morena. Y los zambos son los hijos, ¿sí? De un moreno con una indígena. Esas son nuestras razas, ¿sí? Entonces somos un país de multirrazas, pero a la vez, con tantos recursos, somos un país muy rico en recursos desde años atrás, pero no, a veces no sabemos aprovecharlo, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, hemos aprendido un poco de la organización del virreinato, quien fue el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, ¿sí? Y también hemos aprendido de su organización política, de la sociedad, de las razas que se formaron en esa época, de las actividades económicas también, ¿sí? Y de los recursos también que los españoles se llevaban de nuestro país, ¿no? Un país tan productivo y aún sigue siendo tan productivo, pero no se supo aprovechar y vinieron y nos robaron, ¿no? En esa época. Muy bien, entonces te he dejado una fichita, ¿sí? Para que resuelvas y pegues en tu cuaderno y no te olvides de transcribir la ficha. La otra semana continuamos, ¿sí? Con la etapa de la emancipación, ¿sí? Vamos a continuar hasta llegar a la etapa republicana que es hoy en día de nuestro presidente. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado. Resuelvan su ficha, no se olviden de enviar sus tareas al grupo de Facebook del curso de personal social. Muy bien, espero que hayan aprendido. Cuídense mucho, Dios me los bendiga, espero verlos pronto. Bye bye. Solo es una ficha, no se preocupen, solamente es una. Ok, bye bye.